Pregúntale a Susana Díaz, por ejemplo, esa foto que le hemos perdonado. Esa foto que hizo en la Feria de Sevilla. 24 horas antes de que la detengan, unas horas antes, va allí. ¿Para qué va allí? Pues para hacerse la foto con Susana Díaz. Déjame que preguntarle a Susana Díaz ahora si está arrepentida. A Javier Nar, pero después, diputado de Ciudadanos. Javier, muy buenos días. Tú como abogado, hola, muy buenos días. Javier, me interesa mucho saber cuál es tu opinión. No sé hasta qué punto se compromete, crees tú, la imparcialidad de un juez cuando acepta dinero de una empresa para dar una conferencia. ¿Qué opinas sobre este debate? Pues que efectivamente todo depende de qué empresas estés teniendo tu relación. Si son empresas que de una forma habitual, vamos a decir bancos, pueden aparecer por el juzgado en condición de demandados o demandantes, y la cantidad que se reciba. Había una práctica bastante espuria, y es que el Ayuntamiento de Marbella, durante el Gilato, durante el periodo de Jesús Gil, de imperecedera memoria, era una de las que iba recibiendo con bastante asiduidad las asociaciones de magistrados, donde les daba las facilidades para que montaran sus congresos. Eso tendrían que tener un especial cuidado de las asociaciones, pero yo te digo, por 40 y casi medio siglo de ser abogado y ejercer, tenemos una judicatura extraordinariamente limpia, extraordinariamente imparcial, y que es en realidad la gran garantía que tenemos frente a un poder ejecutivo que nos da disgustos cada día, con apariciones en cuestiones de corrupción en prensa permanentemente que terminan judicializadas, y un poder legislativo que hasta ahora ha sido sencillamente pues eso, el sostén de ese poder ejecutivo, la partitocracia. Lo que nos quedaba eran los jueces, que son los que estaban limpiando y están limpiando este país. Yo les tengo un respeto inmenso. Pues te quería hacer otra pregunta en relación a los chantajes de Luis Pineda, porque lo que estamos viendo es que al final lo de los jueces es peccata minuta, es el chocolate del loro. Lo importante es lo que este señor sacaba de los grandes bancos. Casimiro García Vadillo dice que tenía unos baremos, había un gran banco que aportaba 1 millón de euros anuales, ahí es nada, pero el resto de entidades dice que aportaban unos 600.000 euros al año. La única que se salvaba, la única que no pagaba era el BBVA. Y en la banda inferior se encuadraban los bancos medianos y las cajas, que aportaban en torno a 300.000 euros. ¿Qué te parece eso? Yo te pregunto, hombre, me parece que si pagas en condiciones de presión es porque tienes la situación de ser presionado, ¿verdad? Porque a mí me da la impresión de que si no tienes algo que puede significar un conflicto, no tiene ningún sentido el que resuelvas ese conflicto a través del pago. Para mí las cosas son nítidamente claras. Yo, en algunas causas que he tenido de una cierta trascendencia, me he encontrado con curiosas asociaciones de defensores de derechos cívicos que aparecían y desaparecían como el río Guadiana. Y me sorprendió profundamente. Yo tenía ya la imagen de que algo de este tipo podía estar ocurriendo. Y era querella y desquerella, medio pago correspondiente. Lo que pasa, tú dices, si pagas, aceptas una extorsión, es que tienes algo que esconder. No necesariamente. Porque si, por ejemplo, alguien amenaza con hacerte una campaña difamatoria inventándose noticias, igual para no tener problemas, y tú sabes que la banca es material sensible, pues decide pagar para comprar precisamente pues cierta tranquilidad de espíritu, ¿no? Vamos a ver, mira, yo pertenezco a lo que son grupos de gestión de crisis máximas, desde secuestros, extorsiones, amenazas, chantajes, terrorismo. Nunca hay que pagar, porque en el momento en el que estás pagando, estás creando el antecedente para comenzar por una escalera que no sabes en qué piso va a terminar. Sí, sí, no, te doy absolutamente la razón. En cualquier caso, cuando una asociación de este tipo intenta, cuando intenta chantajearte, las cosas son muy sencillas. Es tan sencillo grabar, y con la grabación acabas de blindar el chantaje. El problema también es porque lo que para denuncia... chantajearte tienen que explicarte el qué y el por qué, ¿verdad? Claro, el problema es lo que denuncia también el señor Castellano, José María Castellano, expresidente de Nova Galicia, que dice, yo eso lo denuncié a la CECA, a la Confederación de Cajas de Ahorros, y si hubiésemos tenido una postura unánime, si nos hubiésemos reunido todos, si nos hubiésemos plantado, hubiese sido más fácil. Pero aquí cada uno tiraba por el camino en medio, y bueno, la prueba es que, por ejemplo, Miguel Blesa, Cajamadí, no quiso pagar, pero Rato pagó en Bankia. Sí. Mira, la banca ha tenido un comportamiento rigurosamente obsceno durante muchísimos años. Yo te diría desde que yo lo recuerdo, desde que yo empecé a tener uso de razón, desde siempre.
La cláusula suelo es una obscenidad. Las hipotecas son absolutamente obscenas en la práctica que tienen, consistentes en que el banco te valora la finca cuando te da la hipoteca es en función de su propia valoración, pero cuando no pagas, entonces la valoración es la valoración del presente. Y hay una cosa que se llama el control del negocio. El control del negocio significa cuando una de las partes tiene todos los datos de lo que significa ese propio negocio. La banca, por sus analistas, sabía perfectamente cuál era la evolución de la burbuja financiera que estaban creando, que se materializaba en la burbuja inmobiliaria. Y después nos vienen con la ejecución correspondiente aplicando unas leyes hipotecarias que fueron admitidas, toleradas, respetadas y sacralizadas por los gobiernos socialistas y los gobiernos populares, que ahora son tan sensibles a los desahucios. Pero eran sus leyes, las leyes que habían mantenido en beneficio de la banca. Por lo tanto, la banca tenía el suelo de cristal y el techo también. Javier, te quiero preguntar también por el caso NOS, pero si me lo permites nos vamos a ir primero a Palma. Diego, Manos Limpias va a seguir en el proceso contra Cristina de Borbón, eso nos lo adelantaba nuestro compañero, fue una decisión que tomó ayer el tribunal, las 3 juezas que presiden ese tribunal. ¿Qué te parece a ti, Javier? El mantenimiento de la acusación, pues a mí me parece absolutamente lógico. Una cosa es que Manos Limpias tenga que llamarse de otra forma porque tan limpio parece ser que no es, y otra cosa es, primero, que para mí Virginia López Negrete no me merece más que respeto y admiración porque ha tenido una actuación ejemplar sometida a infinitas presiones de todo tipo que conozco. La cuestión no es si Manos Limpias mantiene la acusación o no, que la está manteniendo. Es que si Manos Limpias está sentada como acusadora es porque ha habido una audiencia que ha dicho que se merecía abrir el caso contra la infanta. O sea, no es una acusación autónoma de una persona que un día se le ocurra algo. Ese algo ha pasado por el filtro de la audiencia que, tras pedir la defensa de la infanta que fuera archivado como era su obligación, la audiencia decidió que era merecedora de la apertura de juicio oral. Por lo tanto, estamos ante una presunción de existencia delictiva y eso tiene que depurarse en el juicio y no salir por la puerta falsa en función de que se encuentren ahora que Manos Limpias no son tan limpias las manos que dicen tener. Hay quien, y tú lo sabes, ve sospechosas coincidencias. Dicen, si hace 20 años que sabemos que Ausbank presuntamente se dedicaba a la extorsión, al chantaje, si tenemos sospechas fundadas sobre Manos Limpias desde hace ya, bueno, tal vez no 20 años, pero unos pocos años, ¿por qué de repente está ya este asunto ahora? ¡Qué casualidad! No sé si tú compartes también esa reflexión. Bueno, yo no sé si es qué casualidad o qué causalidad. Pero en cualquier caso, mira, yo por encima de las teorías conspiratorias, aunque las conspiraciones pudieran ser ciertas, a mí lo que me importa es el núcleo del hecho. Y el núcleo del hecho significa que han desmontado a Ausbank, y el núcleo del hecho significa que existe una acusación merecedora de ser mantenida frente a la infanta, no porque la compañera Virginia López Negrete lo mantenga, sino porque la audiencia ha entendido que merecía abrirse juicio oral. Y cuando una audiencia, tras un recurso de unos abogados, sobre todo Selva, que es un grandísimo abogado, el defensor de la infanta, el verdadero defensor de la infanta, no ha podido conseguir el archivo, es porque la audiencia entiende de que el tema es de envergadura, como lo entendió el juez de Castro, que fue el que hizo la apertura, que produjo la apertura del juicio oral. Así que, por favor, no hagamos el juego a ciertos planteamientos, que es decir, esto es un tema de Manos Limpias. No, hombre, no. Manos Limpias lo presenta, el juez Castro dice que es merecedor de apertura de juicio oral y la audiencia mantiene el criterio del juez Castro. Esta es la historia. Déjame que contemos una noticia sobre Virginia López Negrete, es la que aporta nuestra compañera Patricia López desde Público. Patricia, nos decías que la agencia tributaria ha recibido datos sobre una cuenta bancaria que tiene o tendría presuntamente Virginia en Panamá. ¿Qué aporta esa o quién aporta esa información a Hacienda? Cuéntanos. Esa información Hacienda la presenta en concreto uno de los clientes de Virginia, que ya es la segunda vez, ex clientes de Virginia, que es la segunda vez que la denuncia ante Hacienda, pero en la propia denuncia también menciona a una fundación de Soria, a la que según él tiene conocimiento e incluso da los datos de esa fundación para que Hacienda se ponga en contacto con ellos, les hizo pagar 8.000 euros sin factura. Paralelamente a esa denuncia, otros clientes ante el Colegio de Abogados y ante los tribunales les han denunciado precisamente por lo
mismo al despacho de Virginia por pagarles en metálico, incluso con transferencia, pero después ella no dar los justificantes de pago de ese trabajo, por lo tanto esa persona no lo podía declarar, era como si le hubieran hecho un donativo a Virginia. Tú cuentas que exigía cobrar en un sobre, es decir, en negro, y que esa era una práctica habitual. Eso, o sea, por ahora yo lo tengo por escrito, pero esa persona informa al Colegio de Abogados y además de una demanda civil que va a interponer la semana que viene, que la tiene grabada. Yo estoy intentando conseguir esa grabación en la que presuntamente Virginia dice, págame en metálico, mételo en un sobre. Virginia López Negrete cree que hay una campaña en su contra, que además todos los medios se han confabulado en esa campaña, desde Público hasta La Razón, lo digo porque son medios, digamos, de distinta línea editorial, y al ver, no solo eso, dice que en el momento en el que ella asume el caso NOS, Hacienda va a por ella. Bueno, lo cierto es que Hacienda abrió 3 inspecciones fiscales tras sentar a la infanta en el banquillo, pero puede ser casualidad. Le he preguntado sobre lo que publica Patricia, ahora os digo lo que me ha contado, pero antes escuchémoslo porque hoy tenía juicio en NOS y antes de entrar ha hecho estas declaraciones y me dicen que nombra a este programa. Vamos a escucharla. Me sorprende mucho que el Diario Público, junto con otros medios, como ya fue ABC en su día y Antena 3 con el programa Espejo Público en su momento también lo hace, se haya sumado a esta campaña de desprestigio, de mancillar mi honor, mi imagen, ahora se meten con mi despacho. Es todo una burda campaña, ¿vale? Insisto, para que yo, la finalidad es que no esté aquí. Que yo un día diga, me voy, no aguanto más y no esté aquí. Esta información es completamente falsa. En primer lugar, lo que me ha sorprendido mucho es el poco rigor de la periodista que lo escribe, porque hubiera podido tener un mínimo de comprobación de datos para mirar mismamente en su casa en Internet, en la página registradores.org, cómo la sociedad López Negrete y Ospina S.A. no existe. No existe, ¿vale? López Negrete es mi apellido, Ospina es el apellido de mi socio y efectivamente nuestro despacho, en el cual animo a que todo el mundo lo pueda ver en la página web lopeznegreteyOspina.com, es una marca comercial, no es ninguna sociedad. Primer punto. Esa sociedad no existe y por lo tanto no ha podido hacer ninguna transferencia. Y en segundo lugar, no tenemos absolutamente ni yo, ni mi socio, ni el despacho, ninguna cuenta ni en Panamá, ni en Miami, ni en ningún sitio. Es completamente falso. Patricia, por alusiones. ¿Puedo contestar? Por favor. Gracias. Vale. En el documento que nosotros mostramos en público, que es la denuncia que se pone en la agencia tributaria, se señala a López Negrete y Ospina como una sociedad. Ciertamente en España está recogida como una marca comercial con la que ella se mueve. Hasta ahí estoy de acuerdo con Virginia. Pero es que resulta que en su página web ella marca la oficina que tiene en Panamá con la dirección en la calle Marbella, justamente, casualmente, donde estaba Mossack Fonseca. Y se supone, pero vamos, sin necesidad de meternos en temas de blanqueo, que si tú tienes una oficina, un despacho de abogados en Panamá, donde acoges clientes, tendrás que tener una cuenta en Panamá para cobrar, digo yo, no sé si no. Entonces, ¿cómo cobra la señora López Negrete de los trabajos que hace en Panamá o en Miami, donde también tiene despacho, según ella misma ha dicho públicamente? Lo que sí que está claro, yo particularmente no me sumo a ninguna campaña. Yo lo que me sumo es que a esta señora está imputada en un juzgado de Madrid, está siendo investigada por la UDEF, está siendo investigada también en el caso del pequeño Nicolás, y creo que cuando las causas se te acumulan, y no desde ahora, desde el año 2014, esto no tiene nada que ver con una campaña. Esto tiene que ver con que a lo mejor algo has hecho mal. Yo, Patricia, suscribo la última parte de lo que has dicho. Sobre lo otro no me meto, no tengo ni idea. Es una información que firmas tú y por tanto la defiendes tú. Pero sí que debo decir que por mi parte no estoy en ninguna campaña, ni mucho menos. Es más, yo lo único que puedo decir de Virginia López Negrete y Javier, no sé cómo lo ves tú, es que si tú hasta ahora te presentabas como asesora jurídica de Manos Limpias, no puedes decir ahora que es tu cliente y que no tienes nada que ver. A mí me sorprende que de repente se desmarque de Manos Limpias. Pero dejadme aclarar. De esto vamos el pelo a los periodistas y a todos los que empezamos siguiendo el caso NOS desde el minuto 1. Me gustaría añadir una cosa a eso que acabas de decir. A mí lo que me importa del tema... Déjame que le pregunte a Javier y enseguida te doy la palabra. Javier. Perdona. Vale. Dinos, Javier. Vamos a ver, el abogado está llevando el caso que el cliente le encomienda.
Si el cliente es un sinvergüenza, está llevando el caso en la forma que él entiende, y es la forma limpia que tiene que llevar cualquier abogado un caso, con independencia de lo sucio o limpio que sea su propio cliente. Pero yo voy al núcleo del tema, porque aquí estamos perdiéndonos en lo subjetivo y no en lo objetivo. A mí, lo que sea magnífico o no magnífico un abogado, si el abogado tal pega a su mujer o no la pega, si se dedica a emborracharse por las noches o no se emborracha, a mí eso me trae al pairo. A mí lo que me preocupa del tema NOS es cuáles son los hechos que se imputan a una persona intocable hasta ahora, que era una infanta de Borbón. Y para mí una infanta es un ciudadano exactamente igual que cualquiera otro, igualdad ante la ley. Por lo tanto, lo que me parece absolutamente significativo es que en este momento lo trascendente para tantos sea la personalidad de Virginia López Negrete. A mí de Virginia López Negrete lo que me importa como ciudadano es lo que está haciendo en el caso NOS, y se lo está haciendo de forma decente y de forma correspondiente a los hechos por los cuales la audiencia acordó se abriera el juicio oral. Y después, si tiene cuestiones particulares Virginia López Negrete, son de tercer, cuarto, quinto o séptimo nivel, porque su relevancia es porque es la persona que está manteniendo la acusación contra la infanta, mientras que, de una manera absolutamente única en la historia de la justicia en España, Hacienda Pública se ha convertido en su defensora. Yo no he visto una cosa igual en mi vida, ni ningún abogado español lo ha visto, que Hacienda Pública se convierta en la defensora de una persona sometida a un procedimiento en su día por posible fraude fiscal. No lo he visto en mi vida, no lo ha visto nadie. En esto y en casi todo lo que has dicho, amén. Y además ayer lo denunciamos aquí con un inspector fiscal, o sea que no tengo nada que decir y lo suscribo al 100%. Y te agradezco mucho esta entrevista. Albert, a la información de Patricia. Sí, pero habría que explicarlo bien. Rápidamente, por favor. Bien. Me gustaría añadir Patricia, una cosa. permíteme, Patricia. acabamos de hablar con Virginia. Jamás ha tenido cuenta en Panamá, jamás ha tenido sociedad en Panamá. Lo que se hace entre abogados es acuerdos. Tú pones tu nombre en un despacho de abogados en Rumanía, ella lo tiene en Rumanía, en Miami, en varios sitios, y si alguna vez en ese despacho hay un caso en España, lo lleva ella. El poner el nombre no significa ni tener sociedad ni tener cuenta. Y segunda cosa que me dice, al señor que paga en negro, que es el que ha pasado esta filtración a Hacienda, y curiosamente de Hacienda la han pasado a la prensa una vez más. Este señor, el Colegio de Abogados, acaba de archivar el caso porque considera que no hay delito alguno. Patricia, terminamos ya el asunto. Por favor, máxima brevedad. Sí, déjame por partes, sí, voy a ser breve. Primero, desde el año 2012 que ocurrió el Madrid Arena y que empezaron a echar a abogados socios de Manos Limpias, hay como 100 comunicados de Manos Limpias y otras 100 declaraciones de Virginia López Negrete en televisión diciendo que ella para Manos Limpias trabaja gratuitamente al ser una organización sin ánimo de lucro. Ahora resulta que es su cliente. Punto número 1. Punto número 2. Podéis buscar entrevistas del socio de Virginia donde habla de la empresa que ha montado en Panamá, de la asociación de jóvenes abogados que ha montado en Panamá, para entrar hay que pagar $80.000 anuales. Pues, digo yo que eso lo tendrán que meter en algún lugar. Bueno, pues ahí lo dejamos, de verdad. No, es que no nos podemos extender más. Bueno, Patricia, creo que ya le hemos dedicado mucho tiempo a Virginia López Negrete. Y en tercer lugar, esta persona va a poner una demanda civil la semana que viene. Vale, pues ya está. Pues digo que lo dejamos ahí, porque a veces es verdad que parece que el árbol no nos deja ver el bosque. Vamos a centrarnos en lo importante. Gracias de verdad. Nos vamos a Barcelona. Gracias también a ti, Javier Nar.